Profesora, compañeros, ¿cómo están? Mucho gusto. Nosotros somos Juan Esteban Sierra, José Antonio Toro y quien les habla, Santiago Giraldo, y les vamos a presentar el tema del análisis de Pareto y los 5 por qué. Bueno, entonces continuando con la explicación de la ley de Pareto, les puedo comentar que surgió de manera empírica, es decir, a partir de observaciones, y la enunció el italiano Wilfrido Pareto, el cual aseguró que en su país el 20% de la población italiana era quien recibía el 80% de los ingresos económicos. Entonces, este mismo principio que él propuso se puede aplicar a diferentes aspectos de la vida cotidiana y también tiene aplicaciones en el mantenimiento, en la industria y en muchos otros aspectos. Por ejemplo, una aplicación en la vida cotidiana la tenemos al analizar. La tenemos cuando analizamos esta y encontramos que una pequeña cantidad de actividades son las que producen los mayores resultados. Entonces es en este 20% de actividades a las que si las dedicamos mayor esfuerzo podemos obtener un 80% de resultados mejores. Asimismo, una aplicación del mantenimiento la encontramos en la regla 80-20, bastante conocida en la industria, la cual asegura que son pocas las fallas las que provocan la mayor cantidad de problemas en la planta, y por ende en estas fallas en las que se deben enfocar los mayores esfuerzos. En la teoría se conoce el 20% como las causas vitales y al 80% como las causas triviales. Finalmente tenemos entonces la aplicación en la industria, donde podríamos asegurar que el 80% de las pérdidas de un equipo o instalación serán producidas solo por el 20% total posible de causas o modos de falla. Entonces, cuando llegamos a la industria, o es decir, cuando vamos a empezar a aplicar un método de mantenimiento, lo primero que debemos hacer, como pueden observar aquí, es aplicar un diagrama de Pareto o un análisis de Pareto. Mediante este, entonces vamos a encontrar que el 20% de las máquinas son los que generan el 80% de fallas. Enfocándonos más en este 20% de máquinas, volvemos a realizar otro análisis de Pareto para llegar así a un análisis de modo de falla, el cual nos va a arrojar que el 20% de las fallas que presentan estas máquinas son las que generan un 80% de las órdenes de trabajo correctivas. Luego, mediante los procesos y metodologías para mejorar el mantenimiento, que son los que vamos a ver. Uno de ellos es el que vamos a ver más adelante, que es el 5 por qué, y hay otros más. Entonces, aplicando estos procesos y estos métodos, es como vamos a llegar a las acciones de mantenimiento que debemos ejecutar en la planta o en la industria, pues en la fábrica en la que estemos, para llevar a cabo un correcto plan de mantenimiento. Continuando ahora con el ejemplo, acá presentamos en esta tabla una organización de las fallas típicas presentadas en una planta que trabaja con compresores de gas, la Morum PDSBA. Entonces, dicho estudio se realizó para observar el funcionamiento de la planta por un periodo de tiempo de un año. Entonces, en este lado tenemos como la nomenclatura que ellos utilizan en esta columna con estas letras. Aquí la descripción de la falla, que es por ejemplo desgaste de bujía, desgaste de biela, problema de contaminación, vibración, etc. En esta columna presentamos la frecuencia, el número de fallas presentadas en el año, el porcentaje que representa la frecuencia y el porcentaje de frecuencia acumulada. Un 15% representa 3 fallas, que a su vez, según el diagrama, vienen dadas por las letras V, U y T de alta criticidad, que son las 3 primeras filas de la columna presentada en la diapositiva anterior. Un 25% representa 6 fallas, que a su vez, según el diagrama, vienen dadas por las letras G, N, A, S, J y C de mediana criticidad, y las restantes son las de baja criticidad. Entonces, en este diagrama tenemos como las columnas anteriores representadas en este diagrama de barras.
Aquí tenemos la frecuencia y la frecuencia acumulada. La frecuencia, recuerden que es el número de fallas en el año. Estos son los equipos con sus respectivas letras. Y esta línea representa la de 80-20. En conclusión, abro comillas, este tipo de cálculos son de gran ayuda en la fase de búsqueda para dirigir el esfuerzo preventivo. Así, en el ejemplo dado, solo 3 fallas experimentan más de la mitad de los problemas e incidentes significativos en la planta. De allí que enfocar la acción preventiva en esas 3, más que en el grupo total de 22 fallas, podría ser una estrategia muy eficiente para reducir el problema. Cierro comillas. En pocas palabras, es lógico que se debe enfocar más en tomar acciones preventivas en las tres primeros fallas de las columnas anteriores, porque pues tienen la mayor criticidad y esto ayudaría a reducir bastante el problema pues de las frecuencias de falla. Bueno, continuando con 5, ¿por qué? Porque es una técnica originalmente implementada por Sakichi Toyota en la compañía Toyota durante la implementación de nuevas metodologías de manufactura. Es una herramienta muy sencilla porque no involucra ni hipótesis, ni evaluación de datos, ni regresión, ni nada que tenga que ver con pruebas estadísticas. Entonces, tenemos unos beneficios. La ayuda a identificar el problema de la raíz, que se le denomina the root cause, y determina relaciones entre diferentes causas del problema, que es como desglosar los diferentes problemas que trae un solo problema para así resolverlo más sencillamente. Y la tercera, que es una de las herramientas más sencillas porque no necesita ningún tipo de datos estadísticos. Entonces, ¿cuándo se debe usar? Cuando involucre problemas que son iterativos, como en la industria, que hay fallas muy comunes que se dan repetitivamente, y en un diario vivir de una vida de negocios que no nos incumbe pues, en este caso. Bueno, ¿cómo se realiza? Primero se debe escribir el problema sobre el papel, debe estar muy específico. Luego se debe preguntar cuál es la causa de dicho problema. Luego se debe identificar la causa del paso 1, preguntándose por qué, pues cuál es el síntoma, y responder la pregunta de cuál es el síntoma. El último paso sería repetir el paso 3 hasta que encuentres el root cause, que sería la causa raíz. Listo, como ejemplos tenemos uno aquí muy sencillo. El vehículo no prende. Entonces, ¿por qué no prende? Porque la batería está muerta. ¿Por qué la batería está muerta? Porque el alternador no está funcionando. ¿Y por qué el alternador no está funcionando? Porque la correa está quebrada o pues falló. Entonces, ¿por qué falló la banda? Porque cumplió su vida útil y no fue reemplazada. ¿Por qué no fue reemplazada? Porque no se cumplió el schedule o el cronograma del mantenimiento. Finalmente, queremos agradecer su atención y presentarles la webgrafía. Adicionalmente, nos basamos en el documento montado en el drive de gestión de mantenimiento. Esta diapositiva está también en la nube para el que la quiera leer y hacer sugerencias o comentarios. Muchas gracias.